Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, en la que tendremos el inmenso placer de entrevistar nada más y nada menos que a María Elvira Roca Barea. María Elvira, muchísimas gracias por estar aquí. Pues gracias a ti por invitarme y es un gusto de verdad estar aquí en este estupendo plato que tenéis. Es un honor y el honor es nuestro, te lo aseguramos. Dijo alguien que el mejor estilo es tener algo que decir, y si esto es cierto, y yo creo que es cierto, tu estilo es insuperable, porque, bueno, pues ya has escrito unos cuantos libros y en todos ellos sostienes tesis muy potentes y muy interesantes. Entonces, si te parece bien, por si alguien, aunque es raro a estas alturas, todavía no conociese tu obra, vamos a comenzar haciendo un breve recorrido panorámico de lo que sostuviste en tus libros anteriores para después ya explicar y analizar con algo más de detalle lo que has sostenido y lo que has narrado en tu nuevo libro, que es la novela que se muestra en pantalla, Ingrata Patria, publicada en Espasa. Entonces, si te parece, comenzamos con los ensayos. En 2016 se publicó Imperiofobia y leyenda negra, Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio Español. ¿A qué conclusión llegaste en este libro? Bueno, llegué a una conclusión un poco difícil de explicar, a un problema. La conclusión es un problema historiográfico que tiene posiblemente siglos de antigüedad en cuanto a que los imperios son muy mal estudiados, en general poco conocidos, y que eso es realmente un lastre desde el punto de vista de la historiografía, porque nos guste o no nos guste, esto no tiene nada que ver con el gustar de cada uno. La realidad es que la historia humana ha avanzado y si no consideramos que ha avanzado, simplemente ha discurrido a golpe de grandes imperios, es decir, sucediéndose unos a otros. Sin embargo, conocemos muy mal los ciclos imperiales, ni siquiera tenemos un vocabulario de uso mínimamente aceptable en el sentido de que cualquier cosa es un imperio. Si te pongo un ejemplo, se ve clarísimo, ¿no? Decimos imperio a lo de Napoleón y decimos imperio a lo de Roma. Bueno, son dos realidades históricas absolutamente, no se pueden comparar en absoluto. O sea que ni siquiera tenemos lo menesteroso de la situación, lo delata el vocabulario. Es decir, ni un mínimo lenguaje, ni una mínima terminología que permita dilucidar los conceptos básicos, ¿no? Entonces, lo que yo pretendía explicar en Imperiofobia y Leyenda Negra es que los imperios en general tienen muy mala prensa, que esa mala prensa o esa condena moral a los imperios ha lastrado tremendamente el estudio de esos enormes fenómenos históricos que nos gusten o no nos gusten las realidades que existen, y como estamos viendo, cuando uno decae aparece otro. ¿Por qué? Y que la leyenda negra pues es un caso particular dentro de esa general aversión que se tiene a los imperios, que ha afectado y afecta muchísimo no solo a España, sino al mundo hispano en general, pero también afecta a aquellos que fueron grandes generadores, digamos, de los argumentarios o argumentos que han sostenido la leyenda negra y que han colocado a España pues, en el territorio de uno de los grandes monstruos de la historia de la humanidad, ¿no? Uh-huh. A mí este libro me pareció valiosísimo, sobre todo por el marco teórico tan rico que ofrecía, en la medida en que no solamente se limitó a hablar de la leyenda negra que pesa contra España, que es algo que bueno, ya han comentado otros autores, sino que lo ubicó dentro de un marco teórico más amplio, que es precisamente esa aversión general a los imperios, la imperiofobia, lo que tiene bastante sentido. Al final, no es que a España se nos criticase del modo en el que se nos criticó porque nos tuviese una manía especial, sino porque mandábamos. Y cuando alguien manda, como no le puedes plantar cara a través de la fuerza, porque perderías, entonces pues no te queda más que recurrir a la calumnia. Eso sería, entiendo, la leyenda negra que gira contra los imperios, ¿no? Sí, pero lo primero que hay que corregir son los pronombres. Mandábamos, nosotros no. Uh-huh. O sea, tenemos una tendencia, como mínimo desconcertante, a usar una primera persona del plural que en absoluto corresponde. El imperio existió y el imperio murió. Murió hace 200 años. Por lo tanto, no hay primera persona del plural que quepa ahí. Uh-huh. Mandaban. ¿Vale? Mandaban aquellos españoles, no estos españoles. De la misma manera que no podemos decir, si a un romano se le ocurriera decir mandábamos en el Mediterráneo, ¿verdad? Pues no. Claro. Mandaban aquellos romanos. Estos de ahora nada. Pues nosotros exactamente igual. Nosotros no mandamos, ni pinchamos, ni cortamos en esta historia, más que el hecho de haberla heredado y ni siquiera hemos atinado a gestionarla
de una manera mínimamente adecuada, que ya es grave, ¿no? Esto afecta no solo a los españoles que ahora se llaman españoles con pasaporte español, afecta a todos los que hablan español. Y es un problema muy gordo, muy grave. Y efectivamente estas enormes guerras de propaganda que se generan en torno a los imperios, en el caso de la leyenda negra es un caso especialmente virulento, porque se dan una serie de condiciones muy particulares ahí, ¿no? Pues en primer lugar, pues hay una guerra de religión, unas guerras de religión que afectaron a todo lo que fue a toda la opinión, si quieres, sobre el imperio católico, la gran monarquía católica, cómo no le iba a afectar, digamos. Las guerras de religión son guerras totales, guerras absolutas, guerras en las que no hay tregua, nunca se cogen prisioneros, es la guerra total, afecta al más allá, afecta a Dios, es la guerra absoluta. Es una circunstancia particular. Otra circunstancia particular es también el hecho de que la caída o el derrumbe, o como lo queramos llamar, de ese imperio, se produce el gran giro al norte, que también es un cambio civilizatorio, es decir, en nuestra civilización el eje, digamos, era siempre el Mediterráneo. El Mediterráneo, sus distintas penínsulas, había sido la cuna, fuente, en fin, variando de un lugar a otro en función de distintas épocas, pero el eje civilizatorio estaba ahí. Cuando el imperio español se derrumba, sucede, no es como un cambio simplemente de un punto a otro dentro del mismo eje, sino que se produce el gran giro al norte. Del Mediterráneo pasamos del sur Mediterráneo al norte Atlántico, y ese es un gran cambio, es un enorme cambio que no había ocurrido en miles de años. Y entonces eso es otra vez, digamos, elevamos al cuadrado el problema, ¿no? Y así sucesivamente se van acumulando una serie de circunstancias que hacen que el problema de la leyenda negra no solamente no se ha resuelto en el sentido de que no se han clarificado los aspectos propagandísticos de exageración, sino de que siga estando absolutamente vivo y actuando, y de qué manera, ¿no? Hasta el momento presente, y afectando a todas las naciones que hablan español de una manera gravísima. Ha sostenido en muchas ocasiones que lo raro y desconcertante no es que los que eran nuestros enemigos, hablo en pasado, nos calumniasen de la forma en la que los calumniaron, que eso es normal y entendible desde su punto de vista, sino el hecho de que nosotros o esos españoles, bueno, muchos españoles en realidad, hayan aceptado esa leyenda negra, que es algo que, entiendo, conecta de lleno con el libro que se publicó en 2019, Fracasología, España y sus élites, de los afrancesados a nuestros días. Entonces, quería preguntarte también, ¿a qué conclusión llegaste en este libro? Bueno, este libro nace de una dificultad que yo tuve según estaba escribiendo Imperiofobia, que era, por centrarlo en un punto muy concreto, no hallaba historiografía del periodo borbónico, es decir, después del cambio de dinastía, sobre la época anterior, sobre el periodo Habsburgo. Y después de un cierto tiempo digo, esto va a ser difícil de encontrar, estoy afrontando mal la maniobra, me llevará más tiempo, estarán sin editar o habrá que ir, en fin. Y lo dejé ahí apartado. Es como una pieza separada de un juicio, digo, esto hay que apartar. Y me llevó muchísimo tiempo verificar un silencio historiográfico que a mí me parece atronador. Es uno de esos silencios que gritan por sí mismos. Y lo que más grita es que nadie lo haya investigado al momento presente. Es decir, que cuando me fui a buscar bibliografía que tratasen de esto, ¿qué es esto? Esto es que desde que se produce el cambio de dinastía hay un siglo y pico en el que no se escribe en España un solo libro que trate del periodo anterior o en el que se mencione o se ocupe de la dinastía anterior. Es la damnatio memoriae más tremenda que yo haya visto en la historia moderna de Europa. Tan gorda que llega hasta el momento presente y sigue sin haber investigaciones. A mí me llevó muchísimo tiempo
A modo de anécdota diré que hubo un par de catedráticos de historia moderna que negaron que tal cosa se hubiera producido, que me dijeron tal cual, que no, que me estaba equivocando. Y bueno, pues cuando tú encuentres un libro, ¿verdad?, que se haya editado después de la llegada de Felipe V a Madrid y en el que se trate del periodo de Habsburgo, me lo cuentas y yo cojo el libro y me lo como. No hay. Y lo grave no es eso, que es grave, que es gravísimo, sino que no se estudia. Por lo tanto, sus consecuencias no se pueden medir. Una de esas consecuencias más inmediatas es que se empieza a importar la historia que se escribe en Francia para España. Y suma y sigue. Es decir, si tu pregunta era cómo ha podido ocurrir que los españoles absorbieran el argumentario de la leyenda negra y que esa absorción afectara una generación tras otra hasta el punto de que tú sigues usando la primera persona y te ves afectado. El hecho de que te afecta se demuestra en que usas la primera persona del plural. Nos han dicho, nos difamaron, nos. Fíjate, una generación tras otra afectada por un mismo fenómeno cuyo origen no se estudia, que no se comprende, y por lo tanto, una vez que no lo estudias y no comprendes la causa, pues evidentemente como una bacteria no vas a encontrar jamás en la vida una solución a la enfermedad o al problema. Lo primero es estudiarlo, a ver si lo comprendemos, y después habrá posibilidades o no las habrá de resolver estas cuestiones que insisto, siguen afectando a las nuevas generaciones. Pero claro, ante ese silencio, ante esa falta de estudio, ante esa falta de interés, y que también tiene una explicación, es decir, te metes en este jardín y es peligroso. ¿Por qué alguien va a poner en peligro su carrera académica? Claro. Metiéndose en un tema que, digamos, lo mínimo que te puede pasar pues es que tengas problemas, habiendo tantos verdes prados donde ir a pastar dentro del mundo académico. Pues así ha ocurrido con el estudio de este gigantesco fenómeno, que lo que tenemos es que pues cada X tiempo hay un libro. Y se produce un pequeño revuelo, como pasó cuando Juderías, como en los 60, cuando apareció el libro de Malvi, cuando cada 20, 25 años hay un libro. Y se remueve un poquillo las aguas. Y luego se olvida. Esa es, digamos, la tónica. Así sucesivamente, como ocurrirá ahora también. Es decir, esto es un problema estructural demasiado gordo, demasiado arraigado, profundo y grave. Harían falta varias generaciones de estudiosos con mucho valor para sacar lo que hay debajo de las alfombras. Bueno, pues por repetir la frase de Kani que me encanta del discurso del ministro canadiense, ¿no? La subordinación es una estrategia de supervivencia. ¿Y qué papel han tenido las élites españolas, digamos, dentro de lo que es toda esta problemática, a tu juicio? Españolas y americanas han tenido una parte no pequeña de responsabilidad por distintas razones. Es decir, la primera tendencia es echarle la culpa a la izquierda. Ahora esta es la que pita ahora muchísimo, ¿no? ¿Por qué es que la izquierda no tiene la culpa de esto? En absoluto. La derecha tampoco, la tienen las dos. Cada uno ha regado el arbolito cuando le ha convenido y del modo en que le ha convenido. Así, por ejemplo, la Iglesia, pues ha regado el lascasianismo. ¿Durante cuántos siglos? Hasta mantenerlo vivo a día de hoy y hasta haber convertido a Fray Bartolomé de las Casas en un apóstol de los derechos humanos, ¿vale? O sea, eso ha sido desde dentro. Pero claro, la gente de derechas dice que la culpa es de la izquierda. Nunca dirá que la culpa o la responsabilidad, una no pequeña, es de la Iglesia. Punto primero. Dificultad tremenda. Esa bomba de relojería, ¿cómo la desactivas? Grave.
Siguiente asunto, hay una nueva dinastía que quiere afianzarse, que quiere justificar su presencia, que quiere demostrar que lo que había antes era un error y ellos vienen a arreglarlo. Evidentemente. Luego, siembra el mundo hispano y España a un lado y otro del Atlántico de instituciones culturales que duran hasta el momento presente. Y el afrancesamiento se convierte prácticamente en una especie de subordinación como modo de supervivencia, que es casi obligatorio si usted quiere prosperar en la corte de los nuevos reyes borbones. Otra fuente, y no pequeña. O sea, tenemos unas fuentes, digamos, con una capacidad para empapar la tierra echando agua caladera verdaderamente seria. Y seguimos, es decir, a partir de ahí se generan unas clases altas o unas clases dirigentes que tienen unas características muy particulares, y una muy notable es que han absorbido la subordinación como modo de supervivencia. Cuando se produce el gran estallido de esa monarquía con la invasión napoleónica, es lo que todas las clases dirigentes en cada uno de los territorios hacen. En España también, es decir, nosotros tenemos exactamente el mismo tipo de clase dirigente. Si no, jamás hubiera vuelto a reinar Fernando VII. Jamás. Pero volvió a reinar. Sí. Y volvió a reinar, y con él trajo todos los que habían sido los colaboracionistas. O sea, los españoles se matan y se dejan la sangre, la vida y el dinero y lo que no tienen para echar a los franceses, en ausencia de sus clases dirigentes, que desertaron absolutamente, o por lo menos la mayor parte de ellas, digamos de manera muy notable, sus reyes, vamos, el escándalo padre. Imagínate el caso, imagínatelo en modo inglés. Imagínate que los reyes de Inglaterra, ¿vale?, y sus grandes señores, sus lores, se van todos a rendirle a Bayona pleitesía a Napoleón y se ponen de rodillas. Inconcebible. Los ingleses van a esa guerra detrás de sus clases dirigentes. Los españoles no. Los españoles van solos porque sus clases dirigentes han desertado. El asunto es que esas clases dirigentes vuelven y vuelven a ocupar otra vez los puestos de responsabilidad y de tal que habían tenido con ese rey traidor. ¿Cómo no se va a proceder a una tremenda operación de enorme maquillaje para intentar darle a aquello un apaño? Apaño no había. O sea, de esa coyuntura histórica no se podía salir bien, tal y como se salió, bueno, en un estallido cuya reverberación dura hasta el momento presente. Es decir, seguimos estando, o sea, hubo una primera fenómeno de balcanización de la gran monarquía y seguimos. Es decir, estamos afrontando una segunda balcanización, no solo en España, en América también. Es decir, las estructuras se tambalearon hasta tal punto, yo lo que comparo es como el Big Bang, ¿no? O sea, el universo en expansión. Bueno, pues el mundo hispano sigue fragmentándose. Aún no ha atinado a encontrar fórmulas que permitan estructurar los estados y hacerlos como mínimo estables, que es lo mínimo que un estado tiene que ser. Mínima estabilidad, ¿no? Es decir, ese proceso sigue actuando y sigue ejerciendo una influencia enorme sobre las dificultades del presente, pero como partimos de una situación inicial en la que nos negamos a estudiar determinadas cuestiones muy graves y muy serias, pues nos movemos en un mapa conceptual en el que no nos podemos orientar. Los hispano-españoles o los hispanohablantes, como vamos a llamar, vamos por la vida con un mapa con las coordenadas desorientadas, ¿no? Y a partir de ella es muy difícil que las nuevas generaciones que ya nacen con el norte en el sur en el norte, o sea, con las coordenadas cambiadas, puedan corregir el rumbo o puedan tomar decisiones acertadas. Es muy difícil. Además del ensayo, también has escrito narrativa. Escribiste y se publicó en 2018 6 relatos ejemplares, 6. En 2023, Las brujas y el inquisidor.
Y en 2025, esta nueva novela, Ingrata Patria, que es de la que ahora vamos a hablar, es una novela epistolar, es decir, avanza a través de las cartas que un personaje escribe a otro, Antígona a Andronio, y se ambienta en la Roma republicana, gira en torno a la figura de Cornelia, hija de Escipión el Africano, madre de los Graco. Claro, a quien te conozca por imperiofobia o por fracasología le puede sorprender este, por así decirlo, salto histórico a la antigua Roma, pero en realidad pues, no has pegado ningún salto porque tu hábitat verdaderamente natural es, como has comentado en muchas ocasiones, el mundo clásico. Sin embargo, pues hay muchos que no nos movemos como peces en el agua en el mundo clásico. Entonces, si te parece, para quienes no estamos tan familiarizados con la antigua Roma, voy a hacer lo siguiente. Voy a lanzar una serie de ideas que yo creo que pueden de algún modo contextualizar para que me indiques si son correctas o no y en qué sentido. Y una vez tengamos este contexto, ya te hago preguntas verdaderamente más concretas sobre lo que es la historia en sí que tú narras. Claro, para entender un poco el contexto de la historia que tú narras, yo creo que es importante saber que Roma empezó siendo una monarquía, que la cosa no terminó demasiado bien, que se fundó una república y que desde ese momento inicial de la fundación de la república, todo lo que tuviese que ver con la monarquía, todo lo que tuviese que ver con el hecho de insinuar que alguien estaba pretendiendo convertirse en rey, era un tabú absoluto que estigmatizaba inmediatamente. ¿Esto es correcto? Esto es absolutamente correcto, sí. La fundación, o sea, Roma expulsa a los reyes etruscos, ese periodo que es casi legendario. Para Roma es casi la fundación, una segunda fundación, ese momento en el que se expulsa los reyes etruscos y Roma se constituye en una república. No se me confunde el personal entendiendo república Sí. en un sentido ni medianamente moderno. Esto no tiene ni absolutamente nada que ver, o sea, es el uso de una misma palabra es que la gente se lía un montón y considera, bueno, pues la república romana era como la república es un régimen oligárquico, para empezar, que tuvo en su etapa primera unas convulsiones internas muy, muy graves, que estuvieron a punto de dar al traste con la pequeña ciudad que era Roma, que era una pequeña ciudad entre otras muchas ciudades que había en el Lacio, y ni la más importante, ni la más notable, ni nada. Pero aquellos problemas internos, que fueron todos tensiones sociales, fundamentalmente para que nos entendamos entre la clase social llamada plebeyos y los patricios, consiguieron resolverse razonablemente bien, ¿no? Y este régimen que se estabiliza, este régimen republicano, basado en una serie de instituciones, una serie de magistrados, los senados, o sea, los cónsules, el senado romano, cada una de los tribunos de la plebe, realmente le da una gran estabilidad a la pequeña ciudad. Y no solo le da una gran estabilidad, sino que transforman Roma, primero en una potencia en el centro de Italia, y después, para cuando se produce la gran crisis que ahí se refleja, ya es una potencia total en el Mediterráneo. Roma ya ha ganado a los cartagineses, se ha expandido a Oriente y Occidente y es ahora mismo prácticamente la potencia hegemónica en el Mediterráneo. Y sin embargo, ese régimen que ha resultado tan beneficioso entra en crisis, está entrando en crisis, en una crisis que va aumentando. Las instituciones están empezando a perder sentido, como lo digo, no dejan de funcionar en la medida en que ya no sirven para aquello para lo que fueron creadas. Uh-huh. Se están generando tensiones sociales fortísimas, que es a lo que acuden Cornelia y sus hijos, al análisis de por qué esto está sucediendo. Y bueno, mi Cornelia, digamos, esta hija menor de Escipión el Africano, que es sin duda la mujer más importante en la historia de la República Romana, no solo que porque es hija y es madre, ella por sí misma
es realmente, o sea, tenemos datos objetivos, es decir, la primera mujer no se conserva la estatua, pero sí se conserva el pedestal. Es la primera mujer a la que se erigió una estatua en el Foro de Roma, lo cual era una cosa extraordinaria, excepcional, pero no solo en Roma, o sea, en el mundo mediterráneo entero, que una mujer viva, digamos, no una diosa, no, o sea, una mujer existe y en vida se le erigiese una estatua, ¿no? Como es el caso de ella. La fama de Cornelia rebasó los límites del Imperio Romano, fue pedida en matrimonio por un faraón de Egipto, es decir, ella era importante en su tiempo y como tal era reconocida en Roma y fuera de Roma. Y está como colocada en uno de esos momentos estratégicos en los que cualquier cosa hubiera sido posible, pero lo que ocurrió fue que fracasó. Es decir, que ella fracasó con sus hijos y bueno, su vida fue una sucesión de tremendas tragedias. No descubro nada diciendo que sus dos hijos fueron asesinados. O sea, el primogénito directamente asesinado y el segundo se suicidó porque antes de que lo cogieran se suicidó. En el intento de evitar el hundimiento de la República Romana, hundimiento que se produjo finalmente en una sucesión de guerras civiles que todos conocemos, la de Mario y Sila, etc. Y finalmente el derrumbe completo del régimen republicano. La vida de Cornelia está en ese punto en el que todos los afluentes van hacia el desencadenamiento de una crisis que sus hijos intentan evitar por medio de ese intento de reforma agraria, que es lo principal, pero no es lo único, ¿no? Reforma agraria que va encaminada a que el problema social que se está generando en Roma, que es el de la ruina cada vez mayor de esa clase media agrícola, que había sido el gran secreto de Roma, el gran secreto de las legiones, lo que realmente le había dado a Roma la fuerza suficiente como para derrotar a los ejércitos de Aníbal. Bueno, pues esa clase social se está arruinando y están perdiendo una enorme cantidad de campesinos sus tierras porque eran dueños de tierras. Es decir, el corazón de las legiones de Roma es que estaba formada por razones históricas que no voy a explicar porque si no agoto el programa y no. Pero digamos, las legiones estaban formadas por hombres fundamentalmente que eran dueños de sus propias tierras, en líneas generales, la mayoría. No grandes propiedades, sino pequeñas y medianas propiedades. Y esa dualidad de campesino-soldado, o sea, de un hombre que tiene algo que perder porque tiene una propiedad, le había dado a las legiones de Roma unas características muy particulares. Pero la expansión de Roma, sobre todo cuando Escipión el africano tiene que venir a la península ibérica irremediablemente porque la península es la base de aprovisionamiento de los ejércitos de Aníbal y sabe que hasta que no consiga arrancar la península ibérica del control de los cartagineses van a tener de dónde sacar, digamos, de dónde alimentarse, tanto en el sentido material como económico, como de hombres, etcétera, ¿no? Evidentemente, esos campesinos están demasiado lejos de sus tierras como para poder volver en las épocas de cosecha, para poder hacer frente al trabajo del campo y luego volverse a incorporar. La guerra antigua era muy civilizada, ¿sabes? Muy civilizada. Es decir, era una guerra estacional. Empezaba en el mes de marzo, que es el mes de Marte, ¿vale? Y duraba un tiempo y luego se hacían las treguas y las gentes volvían, porque si no todos nos matamos de hambre. Claro. ¿Vale? O sea, que luchamos hasta donde no nos exterminamos, porque es que si nos exterminamos todos y se acabó la fiesta. Sí. O sea, cuando pensamos en la guerra, tendemos a proyectar las ideas de la guerra moderna. La guerra antigua tenía siempre en cuenta que las cosechas había hasta cierto punto que respetarlas, porque es que si no, era el desastre total para todos, ¿no? Entonces, era una guerra muy civilizada hasta cierto punto, digamos, entiéndeme. Pero claro,
una vez que esos campesinos se han alejado tantísimo de la península itálica, ya les resulta muy difícil volver. Entonces, es un problema que pues tienen que contratar más gente para recoger el trigo o la vendimia, o tienen que pedir prestado para poder pagar en economías muy dependientes un año de malas cosechas o 2, o medianas cosechas, o se te mueren los mulos. Eran economías muy precarias y cada vez había más campesinos arruinados y cada vez, por lo tanto, había más plebe amontonándose en Roma y en las ciudades, que es ese fenómeno, digamos, del amontonamiento en los barrios periféricos de Roma que Cornelia analiza con sus hijos y les dice, a ver, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿No? No, es que la gente tiende a irse a la ciudad, sí, pero eso ha ocurrido siempre. Pero ahora, en tal escala, ¿esto por qué ocurre? ¿No? Es cuando Tiberio, que tiene 20 y tantos años, cuando lo mandan de tribuno aquí a la península ibérica, decide venir, no venir en barco, sino recorrerse a pie el camino de la península itálica para ver lo que su madre intenta que él comprenda qué está ocurriendo en los campos de Italia, y lo comprende, ¿no? Y ahí es cuando, digamos, los gracos asumen que la única forma de evitar esa tremenda crisis social que se va a producir en el momento en que una parte grandísima de la población, de los hombres, no tengan más manera de conseguir ingresos para sus familias que el ejército, eso va a desequilibrar por completo las estructuras de Roma, como de hecho ocurrió. Es decir, cuando Mario, o sea, al final Antígona ya está todo el rato preguntando si han elegido a cónsul a Mario otra vez y por qué quiere saberlo. Bueno, quiere saberlo porque sabe que ese es el fin de la República, en el sentido de que jamás había sido elegido un cónsul una vez, 2, 3, 4, 5. Es decir, el mundo se iba a hundir si Tiberio Sempronio Graco volvía a ser elegido tribuno de la plebe, pero ya lleva 5 veces Mario siendo elegido. ¿Y por qué? Pues porque manda 50.000 hombres, de los cuales 35.000 los ha reclutado él. Y dependen absolutamente de él para poder salir adelante. Luego, como también dice Cornelia en un momento determinado, al paso que vamos, ya no serán legionarios de la República Romana, sino del general que les manda. Y eso es lo que ocurrió. El fracaso de ella y de sus hijos, pues es realmente el escenario en el que te explicas por qué Roma fue arrastrada a aquellas tremendas guerras civiles y tuvo mucha suerte, porque no había ningún poder emergente en aquel momento, ¿no? Sí. Nada. No había ningún poder emergente que aprovechase esa debilidad. Claro. Si lo hubiera habido, realmente Roma hubiera estado en una situación muy, muy comprometida. Aprovecho para hacerte una pregunta mientras bebes. Me da la sensación de que de algún modo, la Roma republicana vivía en una especie de tensión permanente, por así decirlo, si la monarquía y todo lo que tuviese que ver con un supuesto monarca tenía tan mala prensa, pero a la vez, si Roma se expande, es evidentemente porque hacen muchas cosas bien, pero también porque hay líderes carismáticos que son capaces de, digamos, ejecutar poco a poco esas expansiones. Entonces, claro, cuando un líder carismático es capaz de, en nombre de Roma, ir conquistando territorio, hombre, de ahí a que se pueda insinuar que puede llegar a convertirse en lo suficientemente poderoso como para asumir él el mando, hay un paso. Entonces, claro, a lo largo de la historia de la Roma republicana se ve en más de una ocasión cómo, sobre todo yo creo que las facciones rivales políticas, para tratar de quitarse de en medio a un posible rival que les pueda eclipsar, le cuelgan en San Benito de posible candidato a rey para difamarlo, estigmatizarlo de forma absoluta de ese modo y poder apartarlo, además, con el beneplácito de todo el mundo. Y de algún modo, esto es algo parecido a lo que le sucede a Escipión, ¿no? Bueno, lo de acusar al que sea de quererse proclamar rey, eso era un clásico. Claro. O sea, eso es que ya... Yo creo que había un punto en el que ni siquiera se lo tomaban en serio. O sea, tengo para mí, porque había ocurrido tantas veces que realmente no había seriedad ya en esto, ¿no? No, en el caso de los Escipiones, realmente no es que sea muy curioso, porque realmente
ese epitafio que Escipión escribió para sí mismo, ¿no? Cuando se marchó de Roma, ¿no? Y ingrata patria, no te dejaré ni mis cenizas, ¿no? Ingrata patria, neos a mí, a bebis, ¿no? Roma fue muy dura. Roma era, o sea, el régimen republicano era extremadamente duro. Hoy día esto nos parece tremendo, pero ya lo había hecho con otros grandes generales y con otros. Es que el mundo antiguo era muy duro, ¿vale? O sea, nos cuesta entenderlo, pero los atenienses pues andaban exiliando a sus grandes generales a los 5 minutos, a la segunda batalla que perdían, y los exiliaban, pero sin edie, y además no se podían llevar las propiedades y bueno, podían pasarse el resto de la vida viviendo entre los persas porque no podían volver, por ejemplo, ¿no? Pero grandes generales a los que se les debía decir, el mundo antiguo era muy duro y el error, pero en el caso de Escipión es que él no está pagando un error, es decir, al revés, ¿no? Y es el momento tremendo de peligro para Roma. O sea, Roma no había conocido otro momento más tremendo que aquel Aníbal ad portas, ¿no? Aníbal está en las puertas de Roma. Es decir, ese es el momento. Durante generaciones a los niños romanos se les asustaba con el Aníbal ad portas, ¿no? Y de esa coyuntura gravísima en la que realmente Roma pudo perder esa guerra y la historia del mundo había sido otra. Es Escipión el que había sido capaz en un momento determinado de derrotar al cartaginés, ¿no? Entonces, ese mal pago, esa época, digamos, de persecución tremenda, que es la infancia de Cornelia, ¿no? Cuando ese padre realmente es que es por tierra, mar y aire, vamos, es que van contra los escipiones las distintas facciones. Por eso ella luego, digamos, monta con los matrimonios de los hijos unas estructuras de apoyo familiar a sus hijos que van a ser tribunos y que sabe que no puede contar con los que habían sido tradicionalmente aliados de los escipiones, porque esos son aliados de Emiliano. Esto es otro, que además es un culebrón familiar, es decir, esta historia, aparte de tener una vertiente histórica importantísima, tiene de tragedia familiar en el interior de una familia, porque claro, es que el mayor enemigo de Cornelia y de sus hijos, pues es, vamos a decirlo todo, por adopción, sobrino suyo, porque lo había adoptado su hermano mayor. Primo carnal, porque es hijo de su tío, el macedonio, o sea, que hermano de su madre Emilia Tercia. Y luego encima se casó con su hija mayor. O sea, que era yerno. O sea, que era sobrino, que era primo, que era yerno, que era todo. Estaba en la casa el tiempo que ella tarda en descubrir que realmente Emiliano es peligroso y que aborrece a sus primos cuñados. Y pues, caramba, como mínimo podemos afirmar que estuvo implicado en el asesinato del hijo mayor, ¿no? Claro, esto es una situación familiar tremenda, desde todo punto de vista, ¿no? Y a todo eso sobrevivió Cornelia con un coraje realmente casi sobrehumano en ocasiones, ¿no? Atravesando situaciones terribles, o sea, realmente terribles. Y Roma la admiró por eso, es decir, Roma y el mundo mediterráneo admiró el coraje de aquella mujer que se vio privada de todo, o sea, que vio a su padre casi cargado de cadenas, o sea, porque Escipión era un estratega formidable y aprovechó aquella coyuntura, aquellas 72 horas que le dio el tribuno, que luego fue el marido de Cornelia, con 30 años de diferencia, ¿no? Cuando se opuso, los tribunos eran una institución, los tribunos de la plebe muy particular. Terminaron teniendo más atribuciones, pero la primera que tuvieron era simplemente decir no. No podían hacer otra cosa más que ir al Senado,
los tiempos remotos, ¿no? Y decir no. Es decir, esta ley a la plebe romana no le conviene. No podían proponer nada, solo podían ejercer su derecho de veto. Y Sempronio, que luego fue marido de Cornelia, ejerció su derecho de veto contra quien había sido su gran enemigo, que era Escipión, cuando vio que realmente estaba fuera de toda lógica las denuncias y el acoso que estaba sufriendo. Un hombre que ya tenía una edad, que tenía achaques de salud, que no era un peligro para nadie, que no tenía ambiciones, como se había demostrado porque se había ido de segundo de su hermano al Mediterráneo Oriental. Ya está, el que mandaba era su hermano y él iba detrás, o sea, de tribuno. O sea, es que no había lógica ninguna en aquello. Y cuando ya realmente prácticamente lo único que faltaba era detenerlo y meterlo en la cárcel, Tiberio Sempronio Graco interpuso su derecho de veto contra aquella decisión y eso le dio a Escipión el africano 72 horas en las que tomó una decisión. Para eso era un estratega formidable, porque él, digamos, no hubiera aceptado un exilio humillante. Los escipiones no eran suicidas, o sea, que eso era una cosa muy respetada entre los romanos, el llegar a un punto en el que se suicidaban para evitar determinadas consecuencias. Por ejemplo, es que normalmente las condenas iban aparejadas de tan tremendas multas que arruinaban a la familia para siempre jamás. Entonces muchos se suicidaban para evitar la ruina de la familia. Pero en general los escipiones no tendían al suicidio. Y decidió pues irse a 200 y pico de kilómetros de Roma a una colonia de veteranos suyos. Y allí vivió los 2 años que vivió hasta que murió. Y es la idea fantástica, porque claro, a ver quién va a detener a Escipión el africano rodeado de 3 o 4 mil veteranos de sus legiones. Él sabía que la única posibilidad que tenía de dormir tranquilo era esa. Y allí se fue y con ellos vivió y con ellos murió, ¿no? Esa es la infancia de Cornelia, ese rosario de humillaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ella casará con ese tribuno que le lleva 30 y tantos años y será contra todo pronóstico un matrimonio muy feliz, donde ella tiene 17 y 18 años y él tiene 40 y muchísimos. Y tendrán 12 hijos y todos morirán, excepto 3. A todo eso, Cornelia sobrevivió y realmente Roma no la vio nunca derrotada. O sea, Roma no la vio nunca humillada, arrastrándose, pidiendo clemencia, jamás, ¿no? Y ese valor con que ella afrontó la muerte del primer hijo, la muerte del segundo, con que desafió las disposiciones del Senado romano, que prohibió incluso que se hicieran exequias a sus hijos, ella levantó con sus propias manos un monumento fúnebre y el Senado no la tocó. Es decir, cuando ya le habían quitado todo lo que debían quitar, ¿no? Fue una mujer realmente extraordinaria. Yo nunca entendí por qué, ni he entendido por qué una mujer tan notable ha despertado tan poco interés en el cine, ¿sabes? La novela, la historiografía, hay poquísimo sobre ella. Y es una cosa rara, sí. Que hay muchas romanas que han dado lugar a, ¿sabes? Son conocidas. Sin embargo, esta mujer, no. Y me decía un periodista, bueno, porque a lo mejor no fue la mujer de nadie. Digo, pues me parece un argumento bastante tonto, ¿no? Claro. Quiero decir, el hecho de que ella por sí misma, ella enviuda muy joven, con apenas 30 años, y se convierte en el jefe de su casa, y precisamente porque no fue la señora D, la pasamos al lado oscuro de la historia. Es absurdo, ¿no? Sí, escuchándote y leyéndote, desde luego da la sensación de que Roma no paga traidores, como se dice, pero tampoco paga especialmente bien a sus héroes. Favores. Por eso digo. Y también escuchándote y leyéndote, uno, supongo que también con cierta intencionalidad detecta ciertos paralelismos con pues, el mundo en el que estamos viviendo actualmente. Entonces, quería preguntarte qué paralelismos ves tú entre pues, este concreto periodo histórico del que tú hablas y qué lecciones actuales podemos extraer
de pues, la caída de la República Romana? Mira, esta pregunta me la han hecho más de una vez, ¿no? Y yo te juro que si se ha transparentado el momento presente A lo mejor es mi sesgo, puede ser. no, lo han visto más de uno y yo no era consciente. Ah, ¿no? No, para nada. Yo, por ejemplo, una cosa de la que sí era consciente, este libro es el resultado de una convalecencia muy penosa. Sí era consciente del intento de que no se transparentara mi situación personal. De eso era consciente. Pero de lo otro no. Y debe ser verdad porque no eres el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. O sea, que debe de ser cierto. Pero yo te prometo que no solo no tenía la intención, sino ni siquiera era consciente de esto. Entonces le busco una explicación. ¿Y qué explicación le encuentro? Pues que quizás todos los momentos de gran crisis institucional, es decir, cuando un régimen político que ha sido estable, que ha generado prosperidad, en el que ha habido armonía social, la armonía social es fundamental para que haya cualquier clase de estabilidad o de prosperidad, entra en crisis. Es posible que el cuadro que se ofrezca tenga siempre grandes semejanzas, ¿sabes? Por independencia del tiempo transcurrido o de las circunstancias concretas que hayan provocado esa enorme crisis, ¿no? Y a lo mejor ese es el parecido que se encuentra. Es decir, nosotros ahora mismo pues estamos en una situación en la que nuestras democracias hacen aguas por todas partes, las instituciones que nos parecían sólidas y con las cuales esa democracia, digamos, se gestionaba, resultan esperpénticas en ocasiones, o sea, que es un poco el espectáculo que ofrece esa República Romana ya en su tiempo final, ¿no? Claro, ¿cómo se ha llegado ahí? En el caso de Roma tenemos una gran ventaja, que es que ha pasado muchísimo tiempo, y entonces tenemos una perspectiva larguísima y podemos hacer un gran análisis de muchísimos factores. Y ahora nos cuesta porque estamos en medio au milieu de la mêlée. Claro, ¿cómo te sales para decir o para determinar cuáles son las causas por las cuales las democracias occidentales están haciendo aguas por todas partes y tenemos la sensación de que el barco se nos hunde, pero no sabemos las vías de agua por dónde vienen? Y normalmente acusamos aquí y allí no a las causas, sino a los síntomas, porque solamente vemos los síntomas, pero no vemos las causas, ¿no? Y entonces, claro, lo que uno percibe, pues es esto, instituciones casi tergiversadas en el sentido de que esto ya no sirve para lo que servía. Es casi un esperpento de sí misma, ¿no? Inestabilidad social, una enorme sensación de inestabilidad. Incluso antes de que se desencadenaran las guerras civiles, se percibía en Roma ya esa enorme inestabilidad, esa sensación, esa peligrosidad, esa sensación de peligrosidad, que la tenemos ya. Nosotros la tenemos, todos los occidentales la tenemos, esa sensación de peligrosidad de que cualquier cosa puede pasar. Estamos en una situación en la que cualquier cosa podría pasar. Hace 20 años no teníamos eso, sabíamos que no iba a pasar. Pero ahora no sabemos lo que puede ocurrir, pero que puede ocurrir cualquier cosa, sí tenemos esa sensación. O sea, señal de que nuestras instituciones no cumplen su función de dar estabilidad al Estado, que es lo fundamental, ¿no? Y claro, como te decía, en el caso de Roma, pues una perspectiva de 20 y tantos siglos ayudan a comprender la gran crisis de la República Romana, pero no tenemos una perspectiva ahora que nos permita comprender qué les está ocurriendo a las democracias occidentales, por qué se están viniendo abajo y cuáles son los motivos por los cuales, digamos, han perdido su prestigio, que es lo fundamental. Y todo régimen político necesita una legitimidad. La legitimidad es esa sensación de prestigio que un régimen político, la credibilidad que le da súbditos, los ciudadanos, etcétera, etcétera. Si no, no puede existir. Y ahora mismo, pues las democracias que para nosotros eran los regímenes
digamos, intocables en cuanto a que no había nada mejor. Una buena democracia era el objetivo hacia el que había que... O sea, todo el mundo, como en los detalles podemos discrepar, Sí, sí. pero que este es el buen camino, no había duda. El fin de la historia, hablaba alguno. Y ahora resulta que sí. Resulta que sí, resulta que hay mucha gente para la cual la democracia ya no tiene un significado tan... Y muchos otros que no lo dirán en voz alta, porque todavía le queda un plus de legitimidad y prestigio a la democracia, pero a los que le está completamente igual, especialmente entre las jóvenes generaciones. Claro, esto nos deja frente al abismo como estaban los hijos de Cornelia. Me encantaría que esta entrevista durase horas. Soy consciente de que tenemos una limitación temporal, entonces voy a hacerte una última pregunta ya para concluir esta entrevista. Claro, si hay similitudes entre la Roma republicana y la época actual, porque coyunturas semejantes, pues al final inevitablemente arrojan similaridades. Entonces te quería preguntar qué lecciones, después de haber estudiado todo este tema durante décadas, qué lecciones crees que podemos extraer hoy en día de la Roma republicana y de la caída de la Roma republicana. ¿Cómo lo sintetizarías? Pues que un régimen político que ha sido estable y duradero durante mucho tiempo no se hunde sin convulsiones, punto primero. Punto segundo, preguntas que me planteo, ¿eh? Sí, sí. A lo que estamos asistiendo es a una gran crisis de la democracia o a una gran crisis de la democracia que en realidad es una gran crisis del Estado-nación tal y como lo hemos conocido. Porque entonces el tablero es mucho más grande y el problema es mucho más gordo. Y esto o sea, lo que podemos ver de ahí para adelante, yo no tengo brújula. O sea, yo no tengo brújula. Le echo horas a pensar. Pero en voz alta no me atrevería a decir qué escenarios se me ocurren como posibles. Se me ocurre, por ejemplo, realmente una lenta disolución del Estado-nación y la entrada en un periodo, Varoufakis lo llama feudalismo digital. Me parecía aceptable la definición. Pequeños poderes territoriales, ¿vale? Pegados, digamos, de tipo regional, en los que, digamos, señores feudales muy concretos van a controlar pequeñas cantidades de tierra, digamos, frente a enormes poderes globales que son los que van a repartir el bacalao a nivel global. Pero claro, ese panorama me lo estorba el hecho de que aún aguantan 3 megaestados, que son China, Rusia y Estados Unidos. Y esos 3 megaestados, porque en realidad, digamos, el gran enfrentamiento que tenemos ahora mismo en el mundo, sea visible o no visible, es la existencia de megapoderes globales que no tienen Estado ni reconocen ninguna ley vigente, no pagan impuestos en ningún sitio, pero son capaces de poner boca abajo la bolsa de cualquier país o reventar una moneda. Esto era inevitable que ocurriera a partir de la digitalización, era inevitable. Es decir, donde tú antes cogías $1 o una libra o lo que sea y para llevarla de aquí a allí necesitabas varios días y un montón de permisos y cosas, el dinero se podía seguir la pista. Con la digitalización, antes de que te dé tiempo de decir $1 cualquiera o €1 cualquiera le ha dado la vuelta al mundo 70 veces y no te ha dado tiempo ni a verlo, ¿sabes? Como un electrón. Sí, sí. Al dinero no se le puede seguir la pista. Esto ha hecho que evidentemente los estados hayan ido cargando sobre la renta del trabajo toda la carga impositiva. La gente está chicharrada de pagar impuestos. Los pagan por todos, por los enormes poderes globales que no pagan prácticamente nada. Y entonces
hay aquí unas tensiones tremendas entre el bloque occidental con Estados Unidos a la cabeza, que se está viniendo abajo, no está sabiendo afrontar estas dificultades. Los poderes asiáticos que parece que están emergiendo porque parece que están aguantando bastante mejor, pero no son democracias, lo cual nos deja a nosotros, claro, perdidos por completo, porque nosotros, digamos, la democracia nos tenía el cerebro formateado. O sea que son tal cantidad ahora mismo de factores interactuando los unos con los otros que cualquier escenario es posible de aquí a 20 años, ¿no? Y a mí no me extraña. Ahora, interesante está esto como nunca, ¿eh? Sí. Peligroso también, Sí. pero interesante desde luego. No, estamos en un balcón de la historia. Mira, cuando hablaba yo, en fin, con algunos alumnos sobre el final, digamos, de cómo se había producido el final de la gran monarquía hispánica y ese cambio de hegemón, ¿no? del sur Mediterráneo al norte Atlántico, digo, mira, estamos asistiendo a un cambio en el eje del poder hegemónico del mundo. Pues fue un proceso muy parecido a lo que estamos asistiendo ahora mismo. Observadlo, cómo está sucediendo y entender que esto ocurrió final del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX. Tal cual. O sea, mutatis mutandis, pero en pequeños detalles, pero te das cuenta, bueno, pues aquel poder que había sido tan estable y duradero empieza a tomar decisiones equivocadas en política exterior, empieza a perderle la cara al escenario mundo, ya no se organiza, ya no sabe cómo. De la misma manera que tú ves ahora a los chinos actuando en el escenario mundo y parece que lo saben todo y siempre toman las decisiones correctas, empiezas a ver a los estadounidenses equivocándose una y otra vez. Ya no están jugando en el escenario mundo sabiendo cuáles son las decisiones que hay que tomar y las que no. ¿Por qué? Pues porque han estado durante demasiado tiempo en un sistema que ha sido muy estable, muy eficaz para ellos. Siguen replicando el esquema de la Guerra Fría, cuando ya no hay Guerra Fría, y por lo tanto equivocándose. Y en uno de estos grandes errores, el error será tan garrafal que aquello reventará. ¿Cuánto esto puede ocurrir? Voy a tardar muchísimo tiempo, porque una maquinaria imperial es un transatlántico que tiene una cantidad, digamos, de inercia económica, militar, etcétera, etcétera, que le puede permitir durante décadas aguantar en modo meramente inercial. Pero ya es meramente inercial, ya no es creativo. Ya no tiene capacidad de generar cosas nuevas. Y quien genera cosas nuevas ahora mismo es Asia. Es China fundamentalmente. El tiempo dirá. El tiempo dirá. María Elvira, ha sido un verdadero honor poder entrevistarte. De verdad que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Os recuerdo que María Elvira ha escrito una nueva novela, que es la que mostramos en la pantalla de nuevo, Ingrata Patria. Leedla y extraeréis lecciones bastante interesantes. Yo de verdad no me podía imaginar que no lo hubieses hecho a propósito, porque sí que veía paralelismos constantes. Será porque son dos épocas, pues en fin, con ciertas semejanzas, así que es tremendamente interesante leer la novela. Os lo recomiendo encarecidamente y os espero, como siempre, en el siguiente programa. Muchas gracias. Oye, muchísimas gracias a ti. De verdad ha sido un placer. Muchas gracias.